Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por animarse a escuchar esta segunda parte de la serie Pecado o miniserie que estamos hablando acerca del pecado. Estaba yo en una disyuntiva entre subir la segunda parte de esta miniserie o subir la primera entrevista del segmento Credo, Crónicas de un Plantador, que también ya está lista y de hecho ya se encuentra en Patreon. Bueno, hay dos ya listas en Patreon que pueden escuchar. La primera es con el pastor Tony Simón. Es un pastor en la iglesia La Fuente Ministerios y él ha plantado más de 11 iglesias a lo largo de su vida. También entrevisté al pastor Ramiro Cruz. Entonces, si a ti te interesa todo este tema de la plantación de iglesias, ojalá te animes a suscribirte a mi Patreon. Puedes ir y buscarlo como Rick Santiago. La última O es un 0. Y vas a encontrar mucho material para este tema de la plantación. Y al mismo tiempo vas a poder estar apoyando la plantación de nuestra iglesia, que tiene por nombre Credo, aquí en la ciudad de Puebla. Créanme que todo su apoyo es muy, muy, muy bien recibido. Y ojalá te animes a poder ser parte de ello. Y bueno, de mientras, vamos a entrar ya de lleno a este tema. Y en el episodio anterior, solamente como una breve recapitulación, hablamos acerca de el pecado personal, y yo proponía dos formas de pecado. La primera es el pecado del pagano y el segundo es el pecado del judío. El pecado del pagano es cuando todo siempre se trata acerca de idolatrar, y entonces por consecuencia nosotros somos únicamente criaturas en busca de identidad. Por otro lado tenemos el pecado del judío, pecado del fariseo, que es más cuando nosotros somos los protagonistas de nuestra historia, nosotros somos los jueces, nosotros somos los únicos importantes, y eso nos lleva a poner cargas en los demás de moralidad, a juzgar a otros y todo el tiempo creernos superiores, algo así como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. En muy resumidas cuentas, eso es lo que hablamos el episodio anterior. Y en este episodio quiero hablarles acerca del pecado estructural. El pecado estructural tiene que ver a lo mejor un poco más con parte de una mentalidad que creo que se formó a consecuencia del pecado del judío, pecado del fariseo. Y es que por esta tendencia hacia el egoísmo, por esta tendencia que tenemos hacia únicamente pensar en nosotros, en nuestras acciones, nuestra historia, nuestra cosmovisión o lo que de nosotros se trata el resto de las cosas, siento que se nos olvida que realmente todas nuestras acciones no solamente repercuten en nuestras vidas, no solamente tienen consecuencias para nuestras vidas, sino que también tienen consecuencias para el resto de la sociedad. Hay algo que se llama efecto mariposa y dice que normalmente una acción que tomamos, por muy insignificante que parezca, puede llegar a afectar hasta 3 o 5 personas sin darnos cuenta, para bien o para mal. Incluso algunos otros un poco más, a lo mejor a mí se me hace exagerado porque pues no hay como una estadística que lo compruebe, pero algunos dicen que durante nuestra vida vamos a ser cómplices del asesinato de por lo menos una persona por efecto mariposa. Entonces es como algo interesante, pero que no sé cuánto sustento realmente tenga. Solo lo dejo ahí como un dato curioso. Pero bueno, regresando al punto del pecado estructural, yo creo que principalmente en Occidente, creo que igual por mucho de la influencia de la cultura americana, llegamos a tener una percepción un poco más individualista de la vida. Empezamos a pensar que únicamente nuestros actos se tratan de nosotros y para nosotros. Pero no nos damos cuenta de que realmente con nuestras acciones no solamente estamos contaminando nuestras vidas, obviamente hablando de pecado, obviamente hablando de acciones negativas, por decirlo de esta forma, sino que realmente estamos manchando el mundo entero. Con nuestras acciones podemos darnos cuenta de cómo hemos llegado a corromper la economía, estructuras. Por ejemplo, podemos verlo con el salario mínimo. O sea, el salario mínimo siento que es como un fruto de este sistema capitalista corrupto que tenemos, porque lo que está haciendo es darle al sistema el poder
de determinar cuánto vale una persona o su esfuerzo. Y no le importa si con ese salario mínimo realmente va a poder sobrevivir o realmente va a poder pues llevar una vida digna. Simplemente el sistema está determinando un salario mínimo para poder decir, ok, pues quizás con esto pueda salir adelante. Y entonces muchas empresas se agarran de esto y no dan salarios que realmente pues beneficien a las personas. Solamente se ve como las personas, los grandes magnates millonarios o los, no sé, los grandes empresarios, ellos se siguen haciendo ricos mientras sus empleados, mientras sus asalariados, pues pareciera que solamente tienen lo necesario para sobrevivir. Y eso es consecuencia de un pecado estructural, es decir, consecuencia de un sistema fallido. No solamente hablando de acciones que nosotros cometemos personalmente, sino que afectan todo nuestro contexto, afectan todo nuestro entorno. Y es importante que podamos darnos cuenta de cómo es que nuestras vidas repercuten en los sistemas, repercuten en la educación, repercuten en el gobierno, en la política, en todo lo que nos rodea. Porque si nos damos cuenta de esto, entonces vamos a poder ser más conscientes de nuestras acciones y saber, ok, esto ya no solo se trata de mí. Si yo, por ejemplo, le doy mordida bueno, aquí en México se le dice mordida a cuando llega un policía y te pide una especie de soborno para no pagar tu multa completa, entonces tú le das ese soborno para que ese policía pues se haga de la vista gorda y se vaya. Entonces, de una u otra forma estamos alimentando, o sea, estamos pecando estructuralmente porque estamos alimentando la corrupción del imperio, la corrupción de los sistemas, la corrupción de las estructuras que están a nuestro alrededor. Y como creyentes nosotros deberíamos darnos cuenta de que realmente nuestras acciones repercuten tanto en los sistemas que deberíamos de realmente actuar con integridad en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque de una u otra forma nosotros estaríamos luchando o trayendo una cierta oposición al pecado estructural, al daño que ya está en la sociedad. Y de una u otra forma estaríamos trayendo el cielo aquí a la tierra. Otro claro ejemplo es el machismo. De una u otra forma el machismo es un sistema que dentro del feminismo se le denomina patriarcal, en el cual los hombres son los que pareciera tienen el control de la sociedad, los hombres son los que tienen la última palabra, los hombres son los que tienen realmente influencia. Y entonces al tú hacer ciertos comentarios, al hacer ciertas publicaciones, al ver cierto contenido o escuchar tal tipo de música, de una u otra forma, a lo mejor por efecto mariposa, estamos afectando y estamos alimentando ese sistema machista que está afectando a las mujeres. Y es nuestro deber como creyentes realmente apoyar la igualdad. Que tanto hombres como mujeres, como dijo Pablo o el autor de esa epístola, ya no hay hombres, ya no hay mujeres, ya no hay esclavos, ya no hay judío ni griego. Ahora todos somos iguales. Y eso es lo que nosotros deberíamos apoyar. Que el cristianismo sea un sinónimo ya por sí mismo de igualdad. Eso es lo que deberíamos de nosotros también vivir día a día. Pero no vamos a poderlo lograr si no nos damos cuenta de que nuestras acciones, de manera directa o indirecta, están afectando y están alimentando ese pecado estructural, ese pecado que ya existe en la sociedad, a lo que también podríamos denominar los principados y las potestades de maldad que están en la sociedad. Es eso realmente, son sistemas, son formas de pensamiento que están en contra del reino de los cielos. Por consecuencia, si hay un mundo y un contexto completamente manchado todo el tiempo a nuestro alrededor, entonces eso podría darnos a entender que por un lado todos somos pecadores, todos somos victimarios y por otro lado también todos somos víctimas, porque somos víctimas de un sistema. Y ahí quiero ser muy cuidadoso con estos términos porque el que seamos víctimas no se trata de que entonces andemos por la vida diciendo es que es culpa del gobierno, es que es culpa de la política, es culpa del sistema, es culpa de la economía, por eso yo vivo así miserable, porque entonces caemos en el pecado del pagano, en el cual nos vemos solamente como criaturas y entregamos nuestra identidad a otros dioses ajenos. Y no se trata de eso, sino se trata de que podamos tener la gracia para con nosotros y la gracia para con los demás. De decir, ok, hay una persona allí que está siendo carterista. Él está pecando, porque sí está el robo, bíblicamente podríamos decirlo así, es un pecado. Pero al mismo tiempo que él es víctima de un sistema corrupto, de una cultura, de un contexto, de una economía que está caída. Por consecuencia, esa persona también merece gracia, porque así como él es victimario, también es una víctima.
Y entonces eso podemos aplicarlo para con todas las personas y nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo es que todos merecemos gracia, porque al final de cuentas todos somos víctimas. Y también eso nos va a ayudar a no volvernos jueces y caer en el pecado del judío, de solamente dedicarnos a juzgar y decir es que ¿por qué él está robando? ¿Qué no se da cuenta de que eso es incorrecto? Poniendo una moralidad que ni ellos mismos pueden cumplir. Entonces ahora sí ya podemos ver cómo se conecta esto con el episodio anterior, porque al final de cuentas todo está en nuestra percepción de las cosas. Por otro lado también podemos decir que entonces aquellos que llegamos a tener más privilegios que otros, por ejemplo una mayor o mejor educación, una mayor o mejor economía, una mejor educación en cuanto a moralidad y buena conciencia, entonces eso de una forma nos está diciendo que somos menos víctimas, porque el sistema familiar en el cual nos criamos o el contexto en el cual nos desarrollamos en estos primeros años fue un contexto diferente al que está en el resto de la sociedad. Por decirlo así, es como si nuestra casa tuviera un poco más del reino de los cielos, un poco más de educación, un poco más de economía, un poco más de abundancia, un poco más de prosperidad, un poco más de gracia, un poco más de amor. Y eso nos hace menos víctimas, pero al mismo tiempo eso entonces significa que somos más responsables, porque al tener mejores oportunidades tenemos mayor responsabilidad para extender de eso que aprendimos en nuestro entorno, de que aprendimos en casa y poderlo llevar a la sociedad. Somos menos víctimas, pero somos más responsables. Entonces, lo mismo pasa con los cristianos, porque muchos pueden decir que sería injusto entonces para esas personas que tuvieron una mejor educación, una mejor infancia, con mejores valores y que crecieron en una familia cristiana y que de una u otra forma tiene una mejor influencia en su vida que el resto de la sociedad. Diríamos, es que es injusto con la vida porque a ellos les fue mejor, es por eso que ellos tienen más, es por eso que ellos son mejores, es que a ellos no les va tan mal en la vida, pero que ellos no sean tan víctimas de la sociedad, del contexto en ese momento, no significa que sean menos responsables de sus acciones. Al contrario, tenemos una mucho mayor responsabilidad, porque entonces ahora nosotros tenemos que predicar, que llevar, que extender el reino de los cielos a donde vayamos. Y así, poco a poco, ir redimiendo más y más el pecado estructural que hay en la tierra. Y para ir concluyendo este episodio, solo quiero decirte que solamente Dios sabe cuánto hay de víctimas y cuánto hay de pecadores en cada uno de nosotros. Solo Dios sabe, porque ambos tenemos, más bien, porque todos tenemos de ambos. Todos tenemos algo de víctimas en algunas áreas, pero todos tenemos mucho de pecadores. Y por eso mismo es que nosotros no debemos de ir y tomar el papel de Dios y juzgar a los demás, porque tú no sabes ¿cuánto de víctima tiene esa persona? No puedes juzgar a alguien por ser ratero si es que en su casa es lo único que aprendió. Si es que nació en una colonia paupérrima, sin educación, en donde sus papás es lo único que hacían, en donde a lo mejor su único contexto era alcoholismo, drogadicción, vandalismo. No puedes juzgarlo con la misma vara con la que te estás juzgando a ti mismo, porque tú tuviste a lo mejor una mejor educación, un mejor contexto, una mejor influencia moral. Y tú no sabes cuánto esa persona tiene de víctima y cuánto tiene de pecador. Solamente Dios lo sabe. Por eso mismo es que a nosotros nos corresponde dar gracia y no juicio. Porque también mucho es consecuencia del contexto, de la estructura. Mucho es consecuencia del pecado estructural que todos hemos alimentado de una u otra forma. Y digo, no se trata de justificarlos y pues como les fue mal en la vida, entonces que hagan lo que quieran. No, tampoco se trata de eso, no se trata de justificar el pecado, pero se trata de dar gracia y de compartir que ellos también tienen una identidad de hijos de Dios y que ellos también tienen la posibilidad de llevar una vida mejor, que no es lo único que hay en ellos, que hay alguien mejor dentro de ellos, que está queriendo salir, que está queriendo dar vida, que está queriendo salir a la luz, y es la identidad de hijos de Dios que todos tenemos dentro. Es el Imago Dei, que está esperando que nos hagamos conscientes de él para entonces vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escuchar. Eso es todo y Dios con ustedes.